Hola a todos, muy buenos días. Qué agrado estar juntos una vez más para poder recibir esa palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. Este día domingo vamos a recibir esa bendición y les pido que se prepare ahí con todo tu corazón para recepcionar el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que quiero invitarles para que juntos vayamos a leer la palabra del Señor. El texto está en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 30 y 31. Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Quiero leer la palabra del Señor. 17, 30 y 31. Voy a leer en el nombre del Señor. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Quisiera que pudiéramos orar en esta mañana. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, que Él nos pueda hablar, que Él pueda traer revelación de su palabra a cada uno de los que estamos en esta mañana unidos en esta transmisión. Quiero pedirle que cierre sus ojos allí en el lugar donde tú estás. Padre de los cielos, venimos a ti hoy en esta mañana, deseando oír tu voz, el mensaje, lo que tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros recibamos. Queremos disponernos y estar muy atentos, Señor, a tu voz. Toma control de todo nuestro ser. Te entregamos nuestro espíritu, nuestros pensamientos, toda nuestra alma, aún nuestro cuerpo físico. Y todo lo que sea extraño en esta mañana, toda distracción, todo espíritu, Señor, que se oponga a tu verdad, hoy lo atamos en el nombre de Jesús y pedimos cielos abiertos para oír tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es derrotando la neutralidad. Derrotando la neutralidad. Podemos decir con toda propiedad que a pesar del momento por el cual atravesamos como humanidad, donde vemos cómo la sociedad está cada vez más lejos de Dios, indudablemente, por todos los acontecimientos que vemos suceder en el mundo, la puerta de Dios nunca se ha cerrado ni se cerrará aún, porque aún hay tiempo, aún estamos a tiempo para poder conocer a Dios. El Señor no está juzgando ni condenando a las personas como muchas personas creen, que ven a un Dios o le han hablado de un Dios que vive juzgando a la gente o que vive condenando a las personas. Dios no está juzgando a nadie hoy por causa de las conductas pecaminosas que el mundo levanta y que cada vez más salen de una manera más fuerte en todo lugar, porque este es el tiempo de la oportunidad de Dios. Estamos aún bajo el tiempo de esa oportunidad de Dios de salvación, de recibir perdón de Dios, de recibir la misericordia de Dios, que no la merecemos, porque la gracia de Dios es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. No merecemos el perdón, pero Él sí, por su gracia, por su regalo, por su don, ha querido entregarnos a su Hijo para que eso sea una realidad en los que creen en Él. Entonces la palabra del Señor habla acerca del año agradable del Señor. Aún estamos en ese año agradable del Señor. Jesús habla acerca de esto. Esto es lo que la palabra de Dios le llama el año del jubileo. ¿Qué es lo que es este año del jubileo? En el Antiguo Testamento, Dios estableció para el pueblo de Israel que cada 50 años se decretaba un año de jubileo. ¿Y qué había en este año de jubileo? Sucedían muchas cosas muy importantes. Toda la gente esperaba este año especial, porque era el año entonces en que todos los que eran esclavos o sirvientes de alguien o que habían sido adquiridos por precio, los amos debían obligatoriamente dejarlos libres. Las personas que tenían deudas, todas sus deudas eran condonadas por completo. Nadie más le podía adeudar nada a nadie. Se dejaban sin efecto entonces las deudas de pagos, pero también los que habían perdido tierras por causa de que habían tenido que despojarse de ellas o venderla a un precio muy barato por su necesidad,
para no crear latifundios, entonces lo que sucedía era que los dueños de esas tierras tenían que devolverle las tierras a quienes se las habían vendido. Entonces todo se recuperaba, la libertad se recuperaba, y a eso se refiere la palabra de Dios cuando habla acerca del año del jubileo. Jesús habló acerca de esto en el libro de Lucas. Yo voy a lectura a lo que dice Lucas capítulo 4 en el versículo 18. Jesús en parte aquí en este texto está tocando lo que significa este año del jubileo cuando Él dice en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta es la proclamación que hasta el día de hoy se hace de el año agradable del Señor. El jubileo espiritual lo comienza Jesús, es donde Él trae a la tierra la libertad plena, completa y total de los oprimidos, de los que le adeudaban algo a Dios o estaban siendo oprimidos por causa de sus pecados por el mismo enemigo. Por eso que Jesús dice, yo he venido a libertar a los cautivos, a libertar a los oprimidos, a los que están bajo el flagelo de la enfermedad, que es una esclavitud, la esclavitud de las deudas, la esclavitud de los pecados, la esclavitud también del maltrato emocional que hemos sufrido o hemos recibido de parte de personas. Todo eso que necesita libertad, Jesús lo vino a concretar en la cruz del Calvario, y desde ese día comenzó el año agradable, el largo año del jubileo que hasta el día de hoy dura en un periodo de tiempo que no sabemos por cuánto tiempo más será, pero obviamente que nos damos cuenta que ese tiempo ya está llegando a su fin. Es increíble cómo el enemigo y Satanás, el diablo, ha tergiversado el plan de Dios y lo hace ver como si Dios fuera el que oprime, como si Dios fuera el que esclaviza a la gente. Hay un pensamiento en muchas personas de que si te vas a acercar a Dios vas a ser presa de Dios y Él te va a esclavizar y Él va a tomar control obligatorio de tu vida. ¿Cuánta gente piensa eso? De que esa es la vida cristiana. Y la verdad es que Él vino a todo lo contrario. Él vino a dar libertad al que estaba en cautiverio. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Entonces Dios está ocupado hoy y está pendiente de la mayor necesidad que existe en este mundo. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene toda persona? La necesidad de que sus pecados sean absueltos. Se ha declarado libre y sin culpa de todo pecado delante de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso no te dejes engañar por aquellos que te dicen, o lo que se dice en la prensa, o lo que dicen ciertas personas que no tienen un conocimiento cabal de las Escrituras y que llegan a decir que las iglesias o estar en la fe de Dios es una esclavitud que te roba la libertad, porque es todo lo contrario. El que no tiene a Dios no tiene libertad. El que no conoce a Jesús no tiene libertad. Está esclavo de diversos tipos de pecados, de vicios y aún de opresiones que no las puede dominar por sí mismo. Muchos de nosotros llegamos al Señor en una condición así, en una condición sin libertad, donde éramos oprimidos y no teníamos la fuerza, no teníamos las herramientas ni la forma para poder ser libres de una opresión pecaminosa que no nos permitía ser libres por ningún lado. Entonces, el plan de Dios es que toda persona sea absuelta de su culpabilidad delante de Dios. Pero no se trata solo de creer que Jesús es el Hijo de Dios y esto está bien. Pero no es solo lo que se necesita. La palabra de Dios nos dice obviamente que existe la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que mucho más que eso, debemos dejar que la sangre de Jesús absorba nuestra culpabilidad y nuestros pecados. Mucha gente cree obviamente que Jesús existió. Religiosamente muchas personas dicen yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, amén, y piensan que eso es creer en Dios, pero eso no es creer en Dios. Creer que existe el Hijo de Dios no es suficiente. Necesitamos entonces
que esa sangre de Jesús pueda absorber, creer que Él es capaz de absorber mis pecados, y esa es la fe verdadera, o esa es la fe correcta basada en la palabra de Dios. Nadie más que Jesús puede hacer esto de limpiarnos y de reconciliarnos con Dios. ¿Qué más hoy en la humanidad podría limpiar el alma, podría limpiarnos o reconciliarnos con Dios? La Escritura dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, la parte A, la parte inicial del versículo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que Dios hizo a través de Jesús. Sigue vigente. Estamos en el tiempo de la buena voluntad de Dios, en el año agradable, en el año del jubileo, porque dice la palabra aquí que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Cristo muriendo en la cruz del Calvario es Dios allí en Cristo reconciliándonos con Dios, poniendo fin a toda separación que había entre nosotros y Dios. Dios le está diciendo a las familias de la tierra: yo estoy haciendo como si nunca hubiera la humanidad cometido pecados. Dios no está cargando a la humanidad con su propio pecado. Dios ya cargó el pecado sobre su Hijo. Isaías 53 lo dice, que cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros y sufrió el castigo de la cruz en nuestro lugar. Cuando entendemos esto, se nos revela la cruz, lo que Él hizo por nosotros, nos damos cuenta del amor de Dios, nos damos cuenta cuánto Dios se ha preocupado y está ocupado en que cada persona pueda oír este mensaje de la cruz y pueda recibir la libertad de parte de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde que Jesús vino a este mundo, el enemigo ha levantado tantas voces tratando de acallar o de manchar el mensaje de la cruz. Y usted lo puede ver desde que Jesús vino al mundo. ¿Cuál es el propósito? El propósito del enemigo, el propósito de Satanás, obviamente, es impedir que las personas sean salvas, que conozcan el perdón de Dios. Y continuar entonces provocándole sufrimiento a las personas. Cuando uno vive en pecado y está lejos de Dios y no está reconciliado con Dios, uno sufre. Tú sufres, tu familia sufre, las relaciones se deterioran, viene el mal, viene la enfermedad, viene la muerte, vienen tantas cosas, la infelicidad, viene la incredulidad, los tormentos de depresión en el cual muchas personas viven. Y esto es una realidad de hoy. Y todo esto por ignorar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo ha hecho? Tratar de que las personas, tratar de que la gente, las naciones, nuestras familias, ignoren la verdad. Mientras se ignore la verdad, el enemigo tiene un triunfo en sus manos. Pero la palabra de Dios en Juan 8:32, Jesús hablando acerca de Él como la verdad, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Eso dice el Señor. Cuando lo conozcamos a Él, vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres. A los apóstoles del Señor no les fue muy bien en el tiempo en que ellos estuvieron sobre la tierra. A los apóstoles que entregaban el mensaje de la cruz, ya sea los 12 de Jesús, o los mismos apóstoles que siguieron luego de esos 12, como Pablo, Timoteo, Silas, Bernabé y tantos otros que fueron también apóstoles del Cordero, pero no de los 12, sino que apóstoles posteriores a ellos. Cuando ellos proclamaban el mensaje de la cruz, el mensaje del perdón, se levantaban los religiosos judíos de la época y les prohibían hablar. A Pedro, a Juan, a Jacobo les prohibieron hablar. Los judíos los tomaron detenidos y los llevaron allá a los lugares de detención y les decían: si a ustedes los volvemos a ver predicando acerca de este Jesús, van a ir presos. Y era muy factible que también los mataran por ese hecho, porque se consideraba una herejía predicar a Jesucristo como Dios, a Jesucristo como Señor, como el Mesías Salvador del pueblo de Israel. Entonces, cada vez que ellos hablaban, muchas veces fueron detenidos, fueron azotados, fueron apedreados,
Y la casta religiosa, como siempre en todas las épocas, que es una casta ocultista, que es una casta que está teñida del poder del enemigo, perseguían a los hijos de Dios, a los cristianos, por predicar el mensaje. Aún ocurre. La persecución hoy es muy sutil. La persecución hoy día es humanista, está en las universidades, no creas en Dios, Dios es una patraña, Dios es un invento de las religiones, y te trata entonces el enemigo de engañar, tratando de borrar todo lo que es la fe en Dios, la fe en Jesucristo, tratando de locos a los cristianos. Ya esto tiene 2000 años, mis queridos amigos. Esto ya cumple 2000 años. El enemigo, obviamente, Satanás, está detrás de toda la maquinaria religiosa y ocultista que se opone, el humanismo, todo esto que se opone a la palabra de Dios y a la extensión de la palabra, del evangelio, que el mensaje no sea oído. ¿Tú en qué canal de televisión puedes ver abiertamente que se predique la palabra de Dios? Los canales de televisión hoy, si tú te das cuenta, canales seculares jamás van a mostrar lo bueno del cristianismo. Siempre te van a mostrar cuando algún pastor, algún líder religioso cometió un adulterio o violaron a una persona, o se robaron un dinero. Eso sí que es noticia, eso sí que habla, pero no te hablan del bien que ha hecho Dios en la humanidad a través de las iglesias. Eso no te lo dicen. Por eso que hay que tener cuidado con lo que se escucha acerca de las iglesias en la televisión abierta. Las noticias no te van a mostrar lo bueno, las noticias jamás te mostrarán que una familia fue restaurada por Dios, que una familia fue sanada milagrosamente por la mano de Dios, que las personas están siendo reestructuradas en sus vidas, que ahora son diferentes personas que tienen otra manera de vivir. Eso no te lo dicen. Eso no te lo van a contar. Cuánto ha crecido el cristianismo, cuánta verdad de Dios hay hoy día en el mundo, no te lo van a decir. Pero Dios es tan especial que nunca ha permitido que la palabra de Dios sea acallada. Nunca la voz de Dios ha sido acallada, jamás. Siempre ha quedado remanente pueblo de Dios que sigue enseñando y predicando la palabra de Dios, para que toda persona que oiga el mensaje pueda creer y de esa manera pueda ser entonces libre. El día que la iglesia del Señor deje de hablar la palabra, el día que el pueblo de Dios ya deje de entregar el mensaje de la cruz y ya no sea oído en el mundo el mensaje del evangelio, cosa que muchos quieren que esto se termine, muchos quisieran que esto se acabara porque lo ven como una lacra. El día que la iglesia deje de hablar la palabra de Dios, todo habrá llegado a su fin, porque el evangelio, el mensaje de la cruz, tiene que llegar a todo lugar, y es lo que está ocurriendo, llegando a naciones, llegando a ciudades, llegando a pueblos, a familias que nunca pensaron que el mensaje de la cruz les iba a llegar, y hoy son cristianos. Yo tengo el testimonio de mi familia, todos pertenecían a la iglesia tradicional, pero hoy la familia, gran parte de mi familia, que muchos de ellos ya están en la presencia de Dios, conocieron al Señor. Y no se imaginaron jamás que el mensaje de la cruz a través de la Biblia, que nunca habían leído, les llegó, y eso cambió entonces sus vidas. Entonces, a pesar de toda la abierta oposición que se ha levantado contra el Señor, Él no se ha detenido para salvar a la gente. Dios no se ha detenido, tiene a sus emisarios, nos tiene a sus hijos en todo lugar. La palabra de Dios se hace sentir. Por eso que podemos decir hoy que estamos viviendo tiempos cruciales y tiempos determinantes. Si usted está escuchando este mensaje por primera vez en esta mañana, déjeme decirle que el tiempo que hoy se vive es crucial, determinante y tiempo final, tiempo de definiciones. Todo ya se ha comenzado a definir. Los que quieran ser blancos serán blancos, los que quieran seguir siendo oscuros sigan siendo oscuros. Fíjate que ni en este tiempo de pandemia, que podemos decir que las personas iban a reaccionar en multitudes volviendo sus corazones a Dios, no ha ocurrido así. Algunas personas sí se han vuelto a Dios, algunas personas que se habían olvidado de su fe en el Señor han vuelto sus corazones a Dios, y gloria a Dios por eso, porque es la posibilidad de que sus vidas se salven. Ni los terremotos que han habido en el mundo, ni los huracanes tremendos que han venido, ni las pestes, ni las guerras que están habiendo, ha detenido el pecado y la maldad en el mundo. No ha ocurrido así. No es que el mundo, vino un huracán, toda esa ciudad se volvió a Dios. No es así. Las personas, por más juicios que ven de repente en la naturaleza y cosas que suceden, no escarmientan.
Y Dios está allí esperando con paciencia, dice la palabra del Señor, que por su paciencia Él todavía no viene en juicio sobre la humanidad, porque Él dice no quiere que ninguno perezca. Hay plazos, hay tiempos, Dios tiene espera, Dios tiene una paciencia para que cada persona se pueda volver al Señor. Entonces, esto es un tiempo de definición, mis queridos amigos. Este es un tiempo de definición. Tal vez tú lo sientes en el corazón, que este es el momento en que hay que tomar una decisión en la vida. Yo quiero decirte, este es un tiempo en que o tú te alejas del pecado y te alejas de la rebelión, o tú estarás contra Dios. Vas a ser hallado un enemigo de Dios. Hazte amigo de Dios. Cree en su palabra. Deja que el mensaje de la cruz toque tu corazón, pero también obedece el mensaje. Obedece, ten fe en lo que escuchas y comienza a darle tu corazón al Señor y comienza a vivir para Él. Si no eres de Él, estarás contra Él. Así dijo el Señor, el que no es por mí, contra mí es, o el que no es contra mí es por mí. O eres mío o no eres mío. Pero aquí no hay neutralidad. Por eso que este mensaje que le he titulado que hay que ya ser libres de la neutralidad. Tenemos que romper con la neutralidad. Tú no puedes decir, no, yo no soy de nadie. No, si tú eres de un bando. O tú eres de un bando. Aunque tú no lo creas, eres de un bando. O eres de Dios o no eres de Dios. ¿De qué bando eres? Y tú tienes que definir esto en tu vida. Es muy importante. O te pones del lado de Dios o todo lo de Dios te va a molestar. No, ahora no te molesta, pero más adelante es posible que sí. Es posible que sí. Dice la palabra que en el último tiempo entre familiares se van a entregar. Se van a entregar para hacerse daño, para entregar a este familiar mío cristiano. Así, llévenselo. Porque va a ocurrir. Y esto no es un mensaje para poner una palabra negativa en tu corazón, sino es para hablarte de la importancia que tiene y la urgencia que tiene el tiempo que vivimos. Es un tiempo muy determinante. Eso hoy lo estamos viendo. Personas que en un momento abrazaron la fe cristiana, hoy no abrazan la fe y volvieron a su antigua vida, a su antigua manera de vivir, llena de vicios y de pecados. Esas personas ya no quieren nada con Dios, critican todo lo de Dios, critican lo que dice la iglesia, critican lo que predique un pastor, lo que sea. Ya no aceptan nada de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque ya pasaron a otro bando, habiendo sido del bando de Dios. Entonces, ya no hay tiempo para la neutralidad, ya no hay tiempo para la indefinición. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es fuerte decir que Dios puede vomitar a una persona, que Dios vomite a alguien. ¿Qué significa esto? ¿Qué está queriendo decir Dios con esto? Dios está diciendo, ya no eres parte de mí. Ya no soy tu respaldo, yo ya no soy tu fortaleza, tú ya tienes otros intereses, ya has encontrado tus propios apoyos. Tu apoyo es el dinero, tu apoyo es tu estatus, tu apoyo es tu vehículo, tu apoyo es tu sueldo. Ese es tu Dios, entonces no puede ser mío. Por eso que es un tiempo para definirse. Y la única puerta posible, como este mismo texto de Apocalipsis lo dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La única puerta, querido amigo, para estar bien con Dios es el arrepentimiento. De eso se trata el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz de Jesús básicamente es un mensaje de arrepentimiento, porque lo que Él quiere regalarnos es el perdón. Por medio del arrepentimiento se abre la puerta para que venga el perdón que Jesús ganó en la cruz. En su muerte hay perdón, en su muerte no hay reprensión, en su muerte no hay injusticia, en su muerte hay misericordia, en su muerte hay una gracia que nos perdona. La puerta está abierta, el problema no es de Dios, como lo están queriendo ver muchos. Hay que acabar con todo lo que es de Dios. Muchos lo están diciendo hasta en el Congreso. Saquemos el nombre de Dios de todos lados, de los colegios, de las universidades, del Congreso, que ya no se nombre más a Dios. El problema no es Dios. El problema es de nosotros. El problema es de nosotros las personas.
que estamos en rebelión contra todo lo que es de Dios porque nos molesta, porque nos estorba, porque no nos deja el camino libre para hacer todo lo que queremos. Y qué bueno que Dios estorbe nuestro camino. Yo le digo, si Dios no hubiese estorbado mi camino, ¿yo dónde estaría? Doy tantas gracias a Dios porque Él me estorbó en el camino y no me fue bien. Y ahí me pude dar cuenta que Él tenía para mí una vida diferente. Dios no es el problema. La religión no es el problema. El problema son los malos representantes de las religiones que han sido juzgados y encontrados culpables hasta en los tribunales. Esa gente debe ir a la cárcel, de cualquier religión que sea. Pero la culpa no es de Dios, la culpa no es de las Escrituras, sino de algunas personas que han dado un testimonio negativo. Y lo han dado bien negativo. Y la gente dice, por causa de ellos yo no estoy. Por causa de ellos yo no estoy, yo no sigo. Pero cuando el Señor te ha dado ejemplos, cuando el Señor te ha dado verdaderos testimonios de vidas cambiadas, vidas transformadas por el poder de Dios, allí no tenemos excusa. Allí no tenemos excusa. Entonces, el Señor nos ha dado ya la solución. El problema está en nosotros. Y la solución la trajo Él, la solución no la tenemos nosotros. La solución para esta libertad no la tienes tú, no la tengo yo. La solución la trajo Jesús y es para que podamos ser libres de toda esclavitud que nos haya amarrado, que nos haya atado por años. Lo que sea, este es el año de la buena voluntad de Dios. Este es el año agradable, el año del jubileo, para que todos podamos recuperar la vida que hemos perdido. Entonces, no nos sintamos seguros en Dios porque vamos a una iglesia. Por favor, nunca se sienta seguro usted porque se siente parte de una congregación. Y a veces con una vida llena de vicios, de malas relaciones, de odio, de envidia, familiares y una vida incorrecta. Allí no está Dios. En esas actitudes, en esa situación no está Dios. En la historia de Dios, en la historia general de Dios, todo tiene su comienzo y todo tiene su fin. La puerta está abierta aún, pero por un tiempo corto y limitado. Y eso debemos tenerlo muy en claro. La puerta está abierta, pero por un tiempo corto y limitado. Por eso es que debemos dejar la neutralidad. Yo quiero en esta mañana exhortarte, pedirte que no estés neutro, que no te sientas que lo tienes seguro todo, sino que tomes una decisión importante en tu vida. Una decisión importante. Necesitamos sentirnos plenamente de parte de Dios, que nuestra vida ya realmente le pertenece a Él y que vamos a vivir para Él en este mundo. Si aún hay situaciones en tu vida que no has puesto cuentas con Dios, hoy es un momento para pedirle a Dios que Él haga algo nuevo en tu corazón. Si necesitas arrepentirte por algo, hazlo. ¿Cuánto cuesta el arrepentimiento? Nada. Pero sí cuesta tomar un cambio de giro, un cambio de rumbo. Que yo si iba hacia allá, mi vida entonces cambiará de rumbo y voy hacia el otro lado, hacia el lado en el que Dios me está dirigiendo y me está guiando que yo vaya. Pongamos fin a nuestro pasado, pongamos fin a cosas que nos han atado por mucho tiempo. Este es el tiempo para ponernos a cuentas con Dios. No creas voces acerca de que Dios es el que esclaviza, porque esa voz no viene de Dios, es una voz diabólica, que está diciéndole a muchas personas que Dios esclaviza, que la iglesia esclaviza, que Dios te quita tiempo. Esa voz es diabólica y usted tiene que ser libre de aquello, porque de esa manera tú no puedes servir a Dios con libertad, creyendo que Dios es el malo de la película, cuando el que ha esclavizado nuestra vida no es Dios, es el enemigo. Él nos mantuvo engañados por toda una vida, por el engaño del pecado, creyendo que lo hacíamos bien, pero en realidad lo que hacíamos era simplemente volvernos contra Dios. Así que hoy quiero guiarles para que podamos orar al Señor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Y tal vez la necesidad está en tu hogar, tal vez la necesidad está en tu familia, tal vez la necesidad está en tu cónyuge, tal vez la necesidad está en tus hijos, yo no lo sé. Tú sabes dónde está la necesidad. En esta mañana permite que Dios allí toque, penetre esa parte de tu vida y puedas ver libertad.
Que todo yugo de opresión caiga en esta mañana. Este es el año del jubileo. Aún la puerta está abierta, aún la puerta no se ha cerrado. El tiempo está presente hoy, pero ese tiempo está llegando a su fin. El tiempo es muy corto y la rebelión a Dios es cada vez mayor. Huye de allí, sal de en medio de los que creen eso, que Dios es el malo, que Dios es injusto, que Dios controla. Rompe con ello en esta mañana y hazte libre para Dios. Yo quiero guiarte en una oración en esta mañana. Ora conmigo esta oración y dile al Señor: Padre, te doy gracias por esta mañana, por este día, por lo que tú estás hablando a mi corazón hoy. Hoy vuelvo a ti mi corazón con todo lo que soy y me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, de todo lo que he hecho delante de ti. Quiero pedirte, Señor, en esta hora que tomes control de mi vida. Hoy echo fuera de mi vida todo espíritu de temor, todo espíritu de engaño que me ha hecho creer que tú eres un Dios injusto, que tú eres un Dios controlador, que tú eres un Dios manipulador, que esclavizas a la gente. Hoy me arrepiento de este espíritu y se va de mi vida en el nombre de Jesús. Por su sangre preciosa, hoy lo declaro fuera de mi vida. Y sin ningún temor te seguiré a ti, Señor. Te serviré con todo mi corazón y estaré a tu lado, Señor, por toda la eternidad. Padre, gracias te doy hoy por el año del jubileo, porque este es el año, el largo año de mi salvación, para yo poder ponerme a cuentas contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un agrado compartir junto a todos ustedes esta mañana esta palabra. Yo quisiera también hoy hacer una oración más por todas aquellas personas que quizás están por primera vez en esta transmisión. Y quisiera guiarte en una oración para que tú pudieras decirle al Señor Jesucristo que limpie tu vida, que te reciba en sus brazos, que tú estás dispuesto a servirle a Él, a entregarte en sus manos para ser su hijo, que aceptas todo el amor que Él te entregó en la cruz. Eso es recibir a Jesús. Eso es darle el corazón al Señor. Y quiero guiarte en una oración en esta mañana. Cierra sus ojos ahí donde tú estás y dile al Señor: Señor, hoy reconozco que he vivido lejos de ti. Y hoy, Señor, me vuelvo a ti de todo mi corazón. Quiero abrirte mi vida y pedirte perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Yo creo que moriste en esa cruz para perdonarme de toda maldad. Hoy límpiame, Señor. Hoy me vuelvo a ti. Entra a mi corazón y quédate a vivir dentro de mí. Nunca más te vayas de mi vida. Yo te seguiré el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Qué hermoso. Esta oración es una oración crucial para poder ingresar a una vida de fe con Jesús. Él tomará tu vida en sus manos y comenzará a hacer su voluntad sobre tu vida. Ponte en contacto con nuestra iglesia. Que Dios te bendiga, y a todos ustedes los que hemos estado hoy, un abrazo, bendiciones, y vamos a seguir adelante perseverando en la fe. Dios les bendiga.